Hola, qué alegría dar la bienvenida a quienes nos acompañan a esta inmersión profunda. Hoy tenemos una misión sumamente intrigante. Así es, y diría que vital, porque vamos a analizar un documento que a primera vista parece, digamos, otra montaña de papel burocrático. Sí, de esos que uno ve y quiere salir corriendo. Pero nuestro objetivo es desentrañar este texto, el Decreto 527 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Expedido exactamente el 14 de mayo de 2025. Un documento legal denso, firmado por Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, quien actuaba con funciones presidenciales delegadas en ese momento. Y claro, sabemos que escuchar sobre decretos suena pesadísimo, pero la promesa para nuestra audiencia hoy es cero jerga aburrida. Totalmente libre de ese lenguaje impenetrable, porque este no es solo un papel de oficina. Para quienes nos escuchan, independientemente de su país, esto es un estudio de caso fascinante. Exacto. Es una medida de emergencia absoluta para evitar el colapso de la atención médica de millones de personas. Es ver en tiempo real cómo los gobiernos tienen que, hacer malabares entre las reglas financieras estrictas y un derecho humano fundamental, que es la salud. Bueno, vamos a desglosar esto desde la raíz para entender el nivel de urgencia. Usemos una analogía sencilla sobre cómo funciona el sistema de salud en Colombia. Claro, para dar un poco de contexto general. Imaginemos que existen dos grandes planes o carriles. El régimen contributivo, que es para quienes tienen un empleo y pagan una cuota, y el régimen subsidiado para las poblaciones vulnerables, financiado por el Estado. Y aquí es donde entra todo el peso legal. La Constitución, en sus artículos 48 y 49, y sobre todo la Ley Estatutaria 1751, dictan que la salud es un derecho fundamental. Y eso trae consigo algo súper importante, el principio de continuidad. Exactamente. El principio de continuidad significa que una vez que un paciente inicia un tratamiento, el sistema no puede interrumpirlo por falta de dinero o por papeleo administrativo. O sea, si alguien está en medio de un tratamiento oncológico o recibiendo diálisis, no le pueden decir, vuelva mañana porque nos falta un sello. Imposible. Eso es intocable. Pero el problema y la bomba de tiempo administrativa de la que hablábamos surge con un decreto anterior, el 719 de 2024. Ese es el que armó todo el caos previo. Sí, porque obligaba a las EPS, las entidades promotoras de salud del régimen contributivo, que también atendían a pacientes del subsidiado, a pedir un permiso formal para operar en ambos lados. Un permiso que, me imagino, pedía 1000 requisitos financieros y técnicos. Sonaba a que querían poner la casa en orden. Lo fascinante aquí es el resultado de esa exigencia. La Superintendencia Nacional de Salud reportó que, agárrate, solo 3 EPS presentaron esa solicitud. ¿3? ¿Solo 3 en todo el país? Eso es una señal de alarma clarísima. Claro, prefirieron guardar silencio porque la carga operativa era altísima. Y eso dejaba en un limbo absoluto a una cantidad de gente impresionante. Las cifras hablan de 5.372.271 afiliados del régimen subsidiado. Más de 5.3 millones de personas. Personas que iban a ser reasignadas a otras EPS del régimen subsidiado. Y mover a 5 millones de personas no es pasar un archivo de Excel de un lado a otro. Son historias clínicas, citas con especialistas, entrega de medicamentos vitales. Y los indicadores financieros mostraban que esas EPS receptoras iban a colapsar. No tenían la capacidad operativa para recibir a tanta gente de golpe. Se iban a quebrar intentando absorber a todos esos pacientes. Aquí es donde se pone realmente interesante la historia, porque el Estado se da cuenta de que está en un callejón sin salida. Y tienen que improvisar un salvavidas normativo urgente. Ahí nace el decreto 527. El famoso salvavidas. Específicamente, el nuevo artículo 2.5.2.3.5.6. Este artículo crea una autorización especial. Le ordena a la superintendencia actualizar de manera inmediata los certificados de estas EPS contributivas. Para que puedan seguir atendiendo a esos más de 5 millones de pacientes, sin tanto trámite. Exacto. E incluso cobija las EPS que están bajo medidas de vigilancia o intervención forzosa. La prioridad es que la gente no se quede sin médico. Porque la alternativa era el colapso total. Y si conectamos esto con el panorama general, esta medida protege la estabilidad financiera de todo el ecosistema
Incluso cuenta con un concepto favorable de la Superintendencia de Industria y Comercio. Emitido el 6 de marzo de 2025. O sea, revisaron que no fuera una distorsión del mercado, sino una medida indispensable. Sí, le dieron luz verde para no quebrar a los hospitales. Pero a ver, me surge una duda. Este permiso, esta autorización especial, no puede ser un pase libre para que hagan lo que quieran, ¿verdad? Para nada. El Estado les tira el salvavidas, pero pone las reglas del juego muy claras, con algo llamado limitación de la capacidad de afiliación. O sea, les congelan la entrada de nuevos pacientes. Exactamente. No tienen que demostrar el capital adicional inmediatamente para los que ya tienen, pero tienen absolutamente prohibido aceptar afiliados nuevos o traslados en el régimen subsidiado. Te dejamos operar para evitar una crisis, pero te cerramos la puerta para que el riesgo financiero no siga creciendo. Hasta que cumplan los requisitos financieros completos. Esa es la condición. Aunque leyendo el texto veo que hay excepciones a esta congelación. La vida real sigue pasando y no pueden ser tan rígidos. Claro, el marco normativo contempla la dinámica humana. Por ejemplo, y basándonos estrictamente en el decreto, si en una familia que ya está en esa EPS nace un bebé, ese nuevo integrante entra directamente. Sería absurdo mandar al recién nacido a otra aseguradora distinta a la de sus padres. También aplica para la unificación familiar. Si dos personas se casan o inician una unión libre, pueden unificarse en una sola EPS. Tienen que proteger el núcleo familiar. Otra excepción ineludible son las órdenes de jueces, los fallos judiciales. Si un juez ordena que un paciente debe ser atendido ahí por sus condiciones de salud, la EPS tiene que acatarlo sí o sí. Lógico. Y también mencionan los traslados que ya estaban en trámite antes del decreto para no perjudicar a la gente que ya estaba haciendo su papeleo. Además de otras novedades normativas muy específicas. Así es una barrera estricta para el negocio, pero flexible para los derechos del ciudadano. Entonces, ¿qué significa todo esto para una EPS que dice, ¿saben qué? Ya no me interesa este modelo? Digamos que no quieren lidiar más con el régimen subsidiado. El decreto les deja una puerta de salida, pero es una puerta muy pesada. Se llama retiro especial. ¿Y cómo funciona? Porque me imagino que no pueden simplemente apagar la luz y marcharse. Para nada. Tienen apenas 30 días calendario tras recibir la autorización para pedir formalmente su salida. ¿Un margen de tiempo cortísimo? Diseñado para obligarlos a decidir rápido. Y luego la superintendencia tiene hasta 6 meses para evaluar si los deja ir o no. Y me imagino que los requisitos para escapar son brutales. Son sumamente estrictos. Tienen que entregar la lista exacta de afiliados que dejarían. Justificar muy bien sus motivos. Y el tema de la plata, que siempre es el más delicado. Fundamental. Tienen que presentar un plan de pagos exhaustivo para todas sus deudas, con hospitales y clínicas, y con fuentes de recursos totalmente claras. O sea, no sirve decir, yo les pago el otro año con lo que vaya entrando. No. Tienen que adjuntar los acuerdos de pago ya firmados con esos prestadores. Y además, demostrar que ya les avisaron a los usuarios, a las alcaldías y a las gobernaciones. Tienen que dejar la casa impecable antes de salir por la puerta. Es una barrera altísima para proteger a la red local de salud. Definitivamente. Y toda esta operación de emergencia viene acompañada de algo muy interesante al final del documento. Sí, noté la modificación del artículo 2.5.2.3.1.3. Básicamente el decreto reescribe el diccionario del sistema de salud. Redefiniendo las reglas de juego, el Estado aprovecha para exigirle madurez al sistema. Por ejemplo, redefinen la capacidad científica. Que ya no es solo tener médicos contratados, sino gestionar verdaderamente los riesgos y articular todos los servicios sin fricciones. Pasan de ser intermediarios a gestores proactivos. También ajustan la capacidad técnico-administrativa. Tienen que demostrar que la infraestructura y la tecnología aguantan el volumen de pacientes. Y hay un punto clave que me llamó mucho la atención, la inclusión obligatoria de un código de conducta. El código de conducta y buen gobierno. Esto es crucial para garantizar la transparencia y la confianza. Sobre todo porque manejan la UPC, la unidad de pago por capitación. Exacto, el dinero público. La prima anual que el Estado les da por cada afiliado. Les están diciendo que deben manejar esos recursos masivos con estándares éticos indiscutibles. En síntesis, es fascinante cómo este decreto actúa como un puente temporal. Es un puente pragmático. Soluciona una crisis inmediata de papeleo y de permisos que amenazaba directamente la vida de más de 5 millones de personas.
asegurando que la burocracia no interrumpa tratamientos médicos en curso. Todo esto mientras se mantienen ciertos frenos financieros, como el congelamiento de afiliaciones. El valor de entender estos mecanismos es enorme para nuestra audiencia, para quienes buscan aprender sobre políticas públicas, gestión de riesgos o administración. Este decreto ilustra perfectamente una realidad. ¿Cuál realidad? Que los sistemas complejos a veces requieren parches pragmáticos, como este decreto, para no colapsar bajo el peso de sus propias reglas ideales diseñadas en un escritorio. Totalmente de acuerdo. Y esto plantea una pregunta importante para dejar reflexionando a quienes nos escuchan hoy. Adelante, me encantan estas reflexiones finales. Pensemos en esto. Si un sistema de salud requiere expedir decretos de emergencia para saltarse sus propias reglas de habilitación financiera, Solo para evitar que millones de personas se queden sin atención. exacto, por el simple hecho de estar divididos en dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. La pregunta ¿es verdaderamente sostenible a largo plazo mantener esta división? Es una pregunta estructural profundísima. ¿Os demuestra esto la necesidad inevitable de avanzar hacia un sistema de salud unificado donde la arquitectura administrativa no ponga en riesgo constante la continuidad del servicio? Es una reflexión tremenda. ¿Hasta qué punto la burocracia debería dictar la forma en que se salva una vida? Dejamos esa provocación sobre la mesa para que cada quien la explore por su cuenta. Una excelente forma de cerrar el análisis. Ha sido un recorrido increíble. Agradecemos inmensamente a todas las personas que nos acompañaron en esta inmersión profunda. Sigan cuestionando, sigan explorando y nos encontramos en la próxima conversación.